Bienvenidos una vez más a tu comunidad de Punto Lógico. El día de hoy estamos realizando los retos del día 3 y día 4 de la web que trata sobre los polígonos. Y lo primero que vamos a hacer, el primer reto va a ser identificar situaciones relacionadas con polígonos. Vamos a poner una casita ahí, tu casa vamos a colocar y vamos a identificar dónde podemos encontrar polígonos. Y la actividad 2 nos dice que reconozcamos elementos y propiedades de los polígonos en situaciones del contexto. Así que vamos a ver los elementos, las propiedades y cómo calcular, ¿no? Cómo calcular esos elementos. Así que, una clase muy importante, así que quédate hasta el final, ¿sí? Muy bien, entonces ahora sí comenzamos. El primer reto es del día 3 y nos dice: la familia Flores debe sustentar el diseño de un objeto geométrico poligonal. Práctico, es un tapete para desinfectar los zapatos, considerando la mejor opción en las medidas y características del objeto. El diseño será publicado en el mural del hogar. Y aquí viene el reto, aquí está lo importante que tenemos que leer. El reto de esta primera actividad es reconocer polígonos regulares e irregulares en situaciones de su contexto y clasificarlos. También puede dar respuesta a las preguntas a través de un dibujo o mediante el uso de imágenes o gráficos. Entonces, tenemos que reconocer polígonos regulares e irregulares. Pero creo que vamos a empezar desde el principio. No, vamos por partes. ¿Qué cosa debe cumplir un polígono para llamarlo regular? ¿Sí? Vamos a clasificar entre regulares y irregulares. ¿Pero qué cosa es eso? ¿Sí? Un polígono, bueno, ya sabes que es una figura geométrica, pero un polígono regular, ¿sí? Un polígono regular tiene que tener las siguientes características. Uno, que todos sus lados deben medir iguales, ¿sí? Los lados son estas rayitas que están de color celeste, ¿sí? Todos esos tienen que ser iguales. Mejor dicho, si aquí mide 2, acá también debe medir 2, 2, 2, 2, 2. ¿Sí? Todos los lados iguales. Todos sus ángulos interiores miden lo mismo. Quiere decir que el ángulo interior, que es un ángulo que se encuentra aquí, aquí también, por dentro del polígono, todos estos son iguales, ¿sí? Si aquí mide 120, aquí mide 120, aquí mide 120, en todos lados mide 120. Luego también debe cumplir que sus ángulos exteriores deben medir lo mismo, ¿sí? Aquí está, el ángulo exterior es este de aquí. Haces una rayita más, prolongas el lado y aquí se genera el ángulo exterior. Entonces este ángulo exterior tiene que ser igual a lo que está fuera aquí, y así sucesivamente con los demás lados. Todos los ángulos exteriores deben ser iguales y además tiene que tener un ángulo central y todos también miden lo mismo, ¿sí? Este ángulo central que está de color amarillo, ahí está. Este también tiene que ser igual en todos lados, ¿sí? Los ángulos centrales se obtienen trazando desde el centro hacia los vértices, ¿sí? Que son esos puntitos donde chocan los lados. ¿Sí? Entonces, al final lo importante es que esté bien armadita esta figura, ¿no? Date cuenta, casi todas las partes son iguales. Los lados, los ángulos interiores, los ángulos exteriores y los ángulos centrales, ¿sí? Para otros casos, en donde basta que no cumpla una sola cosa, es irregular. Pero bueno, tal vez esto se te haga un poco difícil de recordar, así que vamos a ver de manera mucho más práctica la clasificación entre regulares e irregulares. Un triángulo regular es aquel triángulo que tiene todos sus lados iguales, también se le llama equilátero, ¿sí? Y todos sus ángulos miden lo mismo, miden 60 grados por adentro, ¿sí? Mide 60 grados aquí y 60 grados aquí. Si es que no es un triángulo así, ¿sí? Este es el único triángulo regular. Lo puedes poner al costado, ¿no? Voltearlo un poco, ¿no? Girarlo. Pero si es que no es un triángulo así como este que ves aquí, debe ser irregular, ¿sí? Todos los demás son pura mentira. Este es el único regular que existe, el triángulo equilátero. Todo lo demás, este triángulo que está así se ponga de lado, así se ponga más arriba, se haga más grande por acá, se va a hacer irregular, ¿sí? No vale, es todos los demás, el único que vale es este, el único regular va a ser este. Todos los demás, pura mentira, no son irregulares. Por otro lado, los cuadriláteros regulares, ¿sí? Ya con 4 lados, ¿sí?
Con 4 lados, el único que va a ser regular es el cuadrado. Todos los demás son irregulares. ¿Sí? El rectángulo, el rombo, el romboide, el trapecio y cualquier otra cosa que te puedan dibujar con 4 lados son irregulares. El único que cumple que es regular es el cuadrado. Continuamos. Aquí tienes un pentágono regular, también igual sus lados son iguales. Otro tipo de pentágonos, como lo hayan dibujado, no lo son. El hexágono regular así es bien cuadradito, date cuenta. El hexágono, 6 lados. Todo lo demás, pura mentira, puros irregulares. El heptágono, ¿sí? El heptágono así tiene que ser bien armadito. El octágono regular. El eneágono, este es de 9 lados, ¿sí? Pero es irregular porque mira, tiene una forma bien fea, ¿no? Dodecágono regular. Decágono regular, perdón, 10 lados. Y dodecágono regular con 12 lados. ¿Sí? Te das cuenta que se están asemejando cada vez más a un círculo. Entonces, por ahí tiene que tener esa forma. Si no, si tiene una forma así como esto, es irregular. Muy bien, ahora sí comenzamos con el reto. Y en primer lugar vamos a identificar en la sala, una sala que todo el mundo podría tener, las figuras regulares e irregulares. Empezamos con este cuadro que está aquí. Este cuadro, si te das cuenta, es de manera cuadrada, ¿sí? Y por lo tanto vamos a decir que es un cuadrilátero regular porque es un cuadrado. Por otro lado tienes aquí el reloj, que le hemos colocado su sombra por aquí. Y es un heptágono, pero no es un heptágono que se asemeja como un círculo, ¿verdad? Por lo tanto es un heptágono irregular. ¿Qué otra figura tenemos por aquí? El triángulo. Muy difícilmente va a ser un triángulo equilátero, es decir, ¿te acuerdas el que tenía los 3 lados iguales? Pero por lo mismo es un triángulo irregular, ¿sí? Por lo mismo es un triángulo irregular. Y también por aquí hemos identificado otro cuadrilátero regular llamado rectángulo, ¿sí? Recuerda que el cuadrado es el único que es regular, todo lo demás irregular. Por lo tanto, este cuadrilátero irregular llamado rectángulo es irregular. Y es un rectángulo, eso sí lo reconocemos. Vamos, siguiente, no, vamos a la cocina. En la cocina hemos encontrado 2 cuadriláteros. Uno que es el cuadrado y por lo tanto es un cuadrilátero regular. Y por otro lado también hemos encontrado en el horno, en los cajones, cuadriláteros irregulares. Que bueno, valga la redundancia, son rectángulos también, ¿sí? Entonces nada más colocando esto ya estaría el reto, ¿no? Hay que dibujarlo un poquito. Igual, nos vamos ahora al dormitorio. Esto también podemos colocarlo. Bueno, aquí identificamos que tenemos cuadrilátero irregular por el cuadro. Si el cuadro es un rectángulo que está echado, un cuadrilátero regular, nuevamente encontramos un cuadrado. Si esa almohada es cuadradita, imagino que también la tienes por ahí. Entonces, por lo tanto, es un cuadrilátero regular. Y también tienes un cuadrilátero irregular, que es un trapecio que está en la ventana, ¿sí? Con eso hemos cumplido entonces el primer reto. Ahora nos vamos al segundo reto que tenemos por aquí, ¿sí? Desde el día 4. La familia Flores debe sustentar el diseño de un objeto geométrico poligonal para desinfectar los zapatos, considerando la mejor opción en las medidas de características del objeto. Luego será publicado en el mural Recursos para cuidar la familia. Te invito a hacer el repaso sobre los aprendizajes logrados en la actividad anterior sobre polígonos y clasificación o identificación de objetos materiales de tu contexto que tienen características de polígonos regulares y irregulares. Estos aprendizajes desarrollados te ayudarán a cumplir el reto de esta actividad. Muy bien, ¿y cuál es el reto? El reto, que es lo más importante, el reto de la segunda actividad es reconocer los elementos y propiedades de los polígonos en objetos y situaciones de tu contexto. Entonces, para esto, lo primero que vamos a hacer es saber cuáles son los elementos y las propiedades de los polígonos, definitivamente, ¿no? Si no, no vamos a poder reconocerlas en nuestra casa. Vamos a ver, ahí se va el reto volando. Y ahora sí, miren, primero vamos a ver cuáles son los elementos y cómo los hallamos. Ya los habíamos visto un poquito al momento en que estábamos explicando cómo hallar un regular, pero vamos a volver a verlos. El primer elemento es el lado. Ojo, esta parte es muy importante. Inclusive yo te invitaría a que le tomes una captura porque siempre te van a dejar este tipo de ejercicios en este tema. Así que tómale una captura para que lo tengas ahí guardado y que puedas revisar cómo se halla cada uno de estos elementos. ¿Sí? Ahora sí, miren, vamos a empezar con el lado. El lado, que ya te había explicado algo anteriormente, es estas líneas de color celeste, ¿sí? Es lo que rodea.
El lado también en este tema le vamos a colocar como si fuera n, ¿sí? El lado se va a representar por n y este va a ser igual a 6. ¿Por qué es igual a 6 los lados? Porque en esta figura, mira, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay 6 lados, por lo tanto lados va a ser igual a 6. O también lados, por nuestro n es igual a 6. Lados es igual a 6 o n es igual a 6, ¿sí? Es muy importante saber esto, que n es igual a 6, porque lo vamos a utilizar esa variable n para poder usar las otras fórmulas. Continuamos. Diagonales. Las diagonales vienen a ser líneas que van dentro de la figura. Por ejemplo, esta verde que ves aquí, y que se pueden trazar desde un vértice, desde ese puntito, hasta otro vértice. Entonces, por ejemplo, aquí hemos trazado una, pero también podríamos trazar otra por acá, desde aquí hasta aquí, y otra de aquí hasta aquí. Y no solamente de este punto, también podemos trazar desde aquí hasta acá, de aquí para arriba y de aquí para acá, ¿ok? Entonces, pero ¿cómo calculamos cuántas en total podríamos trazar? Con la siguiente fórmula: n por n menos 3 entre 2, ¿sí? Y aquí aparece la n, que ya sabes que se refería a la cantidad de lados, ¿sí? Entonces, n va a valer 6, por lo tanto, voy a colocar, en vez de esta n, voy a colocar el 6 aquí. Por viene aquí, n vale 6, por lo tanto le coloco el 6 aquí y 3 le colocamos aquí. Todo sobre 2, ¿sí? Estoy reemplazando nada más el valor de la n, date cuenta. Estoy copiando otra vez la fórmula, pero en vez de n estoy colocando el número 6. Aquí me quedaría 6 por 6 menos 3 serían 3, 6 por 3 18, entre 2 serían 9. Y ya está, ahí calculamos la cantidad de diagonales o líneas que podemos hacer dentro de la figura regular. Nuevo, siguiente, ángulos interiores. ¿Cómo calculamos ángulos interiores? Para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula: 180 por n menos 2 sobre n. ¿Y qué son los ángulos interiores? El ángulo interior viene a ser cuánto va a medir, ¿sí? Cuánto va a medir aquí adentro, ¿sí? A ver, déjeme hacer el ángulo para poder explicarlo mucho mejor. Permítame un segundo, rapidísimo, pero que... Ahí está, ¿sí? Este de color rojo, por ejemplo. ¿Y cuánto mediría? ¿Cuánto mide ese ángulo? ¿Cuánto mide ese de color rojo que ves ahí? ¿Cuánto mediría? Pues bueno, vamos a calcularlo utilizando esta fórmula: 180 por n menos 2 sobre n. Es por eso que, bueno, ya sabes que n vale 6, ¿sí? Pero será muy importante los lados. 180 lo estoy copiando igual, n lo cambio por 6 y sobre 6 nuevamente. Si multiplicamos eso sería 180 por 4, eso nos da 720, y 720 entre 6, 120. Te invito a que lo hagas también en tu calculadora para que compruebes que realmente está bien, ¿sí? Muy bien, entonces podremos decir que ese ángulo de color rojito que hemos dibujado hace un minuto vale 120 grados. Luego también tenemos el ángulo exterior y el ángulo central, ¿sí? Vamos con el ángulo exterior. El ángulo exterior ahora lo voy a colocar de un color, a ver, negro, ¿sí? De color negro por aquí, y vendría a ser como el complemento del ángulo interior, ¿verdad? Ahí está, ese de color negro viene a ser el ángulo exterior. ¿Y cómo calculamos ese ángulo exterior? Pues bueno, lo que vamos a hacer es agarrar esta fórmula: 360 entre n, así de facilita. El 360 se coloca aquí, y en vez de la n, ya sabes que n vale lado 6, por lo tanto en vez de la n coloco el 6. 360 entre 6 nos daría 60 grados, por lo tanto este de color negrito va a valer 60 grados, ¿sí? Ahora, el ángulo central se calcula igual: 360 entre n, 360 entre 6 vale 60 grados, es decir, este amarillo que ves aquí vale también 60 grados. En realidad siempre el ángulo exterior va a ser igual al ángulo central, ¿sí? Basta que tengas uno y ya tienes el otro, ¿sí? Ambos van a medir siempre en todas las figuras, van a medir lo mismo, ¿sí? Van a medir lo mismo en todas las figuras. Por último, tenemos la suma de ángulos interiores y la suma de ángulos exteriores. ¿Qué viene a ser? Vamos a ver en primer lugar la suma de ángulos interiores. La suma de ángulos interiores viene a ser
la suma de todos estos que sean de color rojo. Por ejemplo, acá hay un rojo, pero también hay otros por dentro. No es el único, ¿sí? No es el único que está ahí. También tenemos ángulos por aquí. Acá hay otro rojo, aquí hay otro rojo, aquí hay otro rojo, aquí hay otro rojo y acá hay otro ángulo rojo. Entonces, ¿cuántos sumarán entre todos? ¿Sí? Para poder calcular eso, lo que vamos a hacer es utilizar la siguiente fórmula: 180 por n menos 2. ¿Sí? En vez del 180, el 180 se copia acá. En vez de la n, que es el único valor que cambio, voy a colocar el 6. Y bueno, el 2 menos 2. Sería 180 por 6 menos 2 sería 4. 180 por 4, 720. Y por lo tanto, la suma de los ángulos interiores me va a dar 720. Finalmente tenemos la suma de ángulos exteriores, que siempre, pero siempre va a ser 360. Sea cual sea la figura, 360 siempre va a ser, ¿sí? Aquí pues tenemos un hexágono, pero en el cuadrado, en el heptágono, en todos va a ser siempre 360. Ahora, para evitar que estés haciendo realizar a cada momento estas fórmulas, aunque son importantes que también las tengas, por si al caso, hemos realizado una tablita por aquí para que te facilite muchísimo más rápido, ¿no? Hemos estado haciendo el caso del hexágono, que es el que tiene 6 lados, nos había salido 9 diagonales, ángulo interior 120, ángulo exterior 60, el central igual 60, suma de los ángulos internos 720 y suma de ángulos externos 360. Pero aquí ya tienes de todas las figuras. Del triángulo que tiene 3, aquí están sus datos: 0 diagonales, ángulo interior 60, ángulo exterior 120, ángulo central 120, suma de ángulos internos 180 y suma de ángulos externos 360. Sí, ahí tómale una captura, ¿sí? Porque esto es, digamos, la tabla de resumen para que tengas claro cada uno de ellos. Por ejemplo, si te preguntan ¿cuánto es la suma de ángulos internos de un octógono? Octógono, ¿dónde está octógono? Aquí está octógono y me dijeron suma de ángulos internos. Por lo tanto, aquí está, ¿sí? Sería 1080 la respuesta. Otra pregunta, a ver. ¿Cuántos diagonales tiene un icoságono? Icoságono, ¿dónde está icoságono? Acá está icoságono, tiene 20 y me han preguntado diagonales. Ahí está, tiene 170 diagonales. Entonces con el cuadrito es muchísimo más rápido, mucho más fácil que con las fórmulas. Pero a veces si no tienes el cuadro a la mano vas a tener que utilizar las fórmulas, ¿sí? Ya está. Muy bien, continuamos ahora sí con el reto. Y ahora sí vamos a poder identificar los elementos que tengan las figuras que hallamos en la sala, en el comedor y en el dormitorio. Empezamos con la sala. Por ejemplo, aquí en el cuadro, que era la única figura regular, ya le hemos colocado que tiene 4 lados iguales, diagonales 2, ángulos interior 4 iguales de 90. ¿Y de dónde salen esto, profesor? Bueno, de la tabla que hemos visto hace un momento, mira. Ahí está, mira, cuadrado, tenemos un cuadrado, ¿sí? ¿Cuántos lados? 4. ¿Cuántas diagonales? 2. Ángulo interior, 90. Ángulo exterior, 90. Ángulo central, 90. Suma de ángulos internos, 360. Y suma de ángulos externos, 360. Todos estos datos que están aquí, nada más los hemos copiado al siguiente, ¿sí? Es lo mismo. Lados 4, diagonales 2, ángulo interior 90, ángulo exterior 90, ángulo central 90, suma de ángulos interiores 360 y suma de ángulos exteriores 360. Nada más hemos pasado y lo hemos copiado aquí, ¿sí? Eso es para las figuras regulares. Para las irregulares, bueno, tal vez me podrías colocar que lados diferentes, 2 lados iguales, pero lo importante en realidad es más reconocer a los regulares, ¿sí? Son los buenos de aquí. ¿Qué más tenemos? Igual aquí también en la cocina habíamos encontrado un cuadrado, así que también le vamos a colocar las mismas propiedades. Esto parte de la resolución del reto. Y finalmente también en el dormitorio habíamos encontrado un cuadrado. El cuadrilátero es el que más se presenta en realidad en nuestros hogares. Las otras figuras como triángulo, equilátero o las otras se encuentran más en construcciones. Y bueno, eso sería todo por el reto del día de hoy. Sí, espero que lo hayas disfrutado al igual que yo. Y bueno, ya nos estamos viendo hasta una próxima semana. Sí, no te olvides de comentar. Cuídate mucho. Chao, chao.